para dar una mirada a todo lo que está pasando en materia de transportes en nuestro país. Por ejemplo, con el metro, los anuncios de los trenes que hizo el presidente en su cuenta pública. Nos acompaña el ministro de Transportes y Telecomunicaciones para hacer un doble clic en todo lo que está haciendo su agenda. Ministro Juan Carlos Muñoz, ¿cómo está? Bienvenido a MOL TV. Muchas gracias, Patricia. Una alegría estar aquí otra vez. Bueno, lo vimos bien tempranito en la mañana, ministro, repartiendo mascarillas en el metro con la ministra de Salud. Todo esto porque recomienda el gobierno usar mascarilla en el transporte público. ¿Por qué no obligatorio? Así es, hemos estado trabajando en esto con el Ministerio de Salud. Entendemos todos que estamos en una situación sanitaria compleja que requiere el esfuerzo de todos. Y por eso y esta es una decisión que es más bien del Ministerio de Salud, Claro. entendiendo que hay ocasiones en las cuales el transporte público hay espacios en que hay muchas personas, en espacios confinados, se está más que recomendando, incluso el Ministerio de Salud habla de indicar, de que se indica el uso de la mascarilla para que las personas se sientan por un lado más protegidas, por otro lado, en caso de tener algún tipo de síntomas incluso o de posibilidad de contagio sin uno saber, así protegemos a todos y vamos juntos evitando de que este tipo de virus se siga propagando. Y por otro lado también me gustaría transmitir que en esas condiciones también nuestro transporte público sigue siendo un espacio seguro. No quiero que esto se interprete como de otra forma más que seguir llamando a que la gente use el transporte público como una manera también de poder darle mejor sustentabilidad a nuestra ciudad. Desde el punto de vista de la ventilación, por ejemplo, todo eso me imagino va a funcionar igual que como lo hizo en la pandemia, donde se priorizaba que aquí no hubiera una concentración de estos posibles virus dentro de los vagones. Así es, no solamente metro, también los buses hacemos un esfuerzo por mantener las ventanillas abiertas, de esa manera vamos manteniendo una ventilación al interior de los vehículos. También hacemos una higienización permanente de los vehículos para que las personas entiendan que es un espacio seguro. Invitamos a todos a ayudarnos en este esfuerzo colectivo porque nuestro sistema de transporte público sea un espacio seguro. ¿Existe la posibilidad de que en algún momento se contemple que esto sea obligatorio, de lo que ha podido conversar con la ministra? Claro, esa es una decisión que es más bien del Ministerio de Salud. Nosotros nos plegamos a lo que se vaya definiendo como política sanitaria. Entiendo que no, entiendo que por el momento y lo que tenemos es que durante todo este periodo invernal vamos a tener esta indicación del uso de la mascarilla. Esperamos que muchas personas se plieguen y usen su mascarilla. La pandemia nos enseñó, nos hizo acostumbrarnos a usarlo, entonces creo que es importante y nosotros como ministerio también, junto al Ministerio de Salud, estamos entregando mascarillas para que las personas que no tienen una mano la puedan usar en muchas de las estaciones de metro, en las zonas pagas del sistema red metropolitano, también en algunos de los trenes, y estamos también multiplicando este esfuerzo en regiones, entendiendo que esto no es un problema que sea solo de Santiago, sino que del resto del país también. Ministro, ya que estamos hablando del metro, ¿tienen cifras actualizadas de en qué nivel está la evasión del metro? No, la evasión en el sistema de transporte público de Santiago se concentra en los buses. En los buses donde estamos realmente preocupados. En el metro la evasión que siempre hemos medido en promedio en todo el sistema es menor al 1%. Por supuesto que a veces el 1% esconde que quizás en algunas estaciones o en algunos periodos sea un poco más, pero el promedio de la red de metro es menos a un 1% y eso no significa que estemos relajados, estamos siempre preocupados de velar porque la evasión sea la menor posible y por eso hemos definido una serie también de fortalecimientos a los sistemas de guardia para poder prevenir la evasión en el sistema de metro. En el caso de los buses, el esfuerzo está puesto en una mayor fiscalización. Personalmente he estado en muchos de los procesos de fiscalización que detienen un bus, entramos por todas las puertas y a las personas que han evadido su pasaje o que no tienen una evidencia de haber pagado, se les pasa una multa, se les baja el bus y se les convoca a un juzgado de policía local. Estamos también trabajando en más zonas pagas para que haya más esta infraestructura que habilita a la gente para pagar al entrar al paradero. En fin, el código QR también, que yo lo uso cotidianamente, hoy día en la mañana, que ayuda a tener un nuevo mecanismo de pago para aquellas personas que andan sin su tarjeta VIP. Esto es un problema muy complejo y estamos tratando de trabajarlo en las distintas dimensiones. ¿Y la cifra en los buses, entonces? Sí, o sea, para que las cifras sean creíbles, no las mide el Ministerio. Entonces, porque entendemos también que es una cifra que tiene una connotación muy relevante de un problema muy importante. Entonces hay una agencia externa que es la que mide. La última cifra que tenemos es de un 44%, que es muy alta, y es la que nos preocupa y es por la que también parte de lo que hemos gatillado un esfuerzo sistemático y lo más completo posible por abordar un problema que no nos deja contentos. ¿Se ha hecho algún análisis de las razones que hay detrás de las personas que evaden? Sí, hay muchas, y hay muchas. Eso es parte de la complicación. Dentro de las personas que evaden hay algunas personas que
salen de la casa decididos a no pagar, que no tienen tarjeta, no tienen ninguna forma de pagar y han entendido de alguna manera que el no pago del pasaje es casi una suerte de derecho social completamente injustificado, pero así lo entienden. Y esos evasores como sistemáticos y decididos son difíciles de trabajar si no a través de una adecuada fiscalización. Tenemos otro que es un evasor más oportunista, que es el que va a evadir si las circunstancias se lo permiten. Y ahí, por ejemplo, las zonas pagas son clave o los mecanismos que hacen más difícil evadir la tarifa son buenos porque se vuelven un buen disuasivo. Finalmente tenemos a la persona que está interesada en pagar, pero la situación se le hace difícil. Se me quedó mi tarjeta, llegué y la tarjeta justo estaba sin carga, entonces también ahí hemos definido algunas medidas, como por ejemplo el código QR a través del teléfono, para facilitar que todas las personas que quieren pagar lo puedan hacer sin ningún problema. Esto cruza a toda la ciudad, esto no es un tema solamente de la gente de menos ingresos, no quisiera aquí hacer ningún tipo de estigmatización, observamos evasión en distintas partes de la ciudad, pero en toda la ciudad se observa evasión y por eso es que estamos trabajando para abordarlo de la forma lo más sistémica posible. Respecto a aquellos que salen de la casa sabiendo que no van a pagar, usted dice que lo entienden como un derecho social injustificado. Para entender, ¿por qué es injustificado a su O sea, juicio? porque yo creo que todos tenemos que hacernos cargo de los servicios que recibimos que exigen un pago. Es parte de vivir en sociedad, ¿no es cierto? El sistema de transporte público en Santiago, en regiones, exige un pago a menos que se indique lo contrario. Y por lo tanto, todos tenemos que contribuir al sistema de transporte público. Cada vez que alguien evade la tarifa, no le está metiendo la mano al bolsillo al operador, que ya sería grave. Pero está metiendo la mano al bolsillo a las políticas sociales que tienen que sacar recursos de otras alternativas como vivienda, salud, educación, para ir a financiar ese pago que la persona no cumple. Entonces, es sin lugar a duda un problema social, lo entendemos así y estamos trabajando para poder generar todas las acciones y políticas que nos permitan reducir esta porfiada cifra de la cantidad de personas que evade el pago del transporte público en los buses. Bueno, usted lo decía, uno de los temas que hay detrás, no en todos los casos obviamente, es siempre el precio, el valor. ¿Qué va a pasar con las tarifas del transporte público, ministro? Pensando que para el último anuncio dijeron que se iba a mantener congelada hasta fines de mes, de junio. Y claro, estamos ya a fin de mes prácticamente. Estamos acercándonos. Nosotros dijimos que las tarifas se iban a mantener congeladas en los sistemas regulados de transporte público de Chile. Por supuesto, Santiago es uno de ellos. La tarifa ha estado congelada desde octubre del 2019 y estamos justamente en esa conversación con el Ministerio de Hacienda respecto de cómo vamos a proceder el semestre que viene. Lo vamos a anunciar oportunamente. Aquí transmitir la tranquilidad de que por una parte que las tarifas no se van a aumentar en forma explosiva, eso está fuera de discusión. Y aquí lo que prima de un punto de vista de la autoridad es tratar de balancear por una parte el rol social que juega la tarifa, entendiendo que hay muchas familias en las cuales 4 personas que paguen su tarifa de transporte público significa una parte importante de su ingreso familiar y por lo tanto entendemos que ahí nos preocupa que las familias que pagan su pasaje, ¿no es cierto?, no sea una cuota excesiva de su canasta familiar, pero por otro lado también lo que decía hace un minuto, el no pago de la tarifa, el mantenerlo congelado también exige recursos que tienen otros fines sociales muy relevantes para el país. Ya, no va a subir de forma explosiva, pero va a subir para el segundo semestre. Eso es parte de lo que estamos conversando. Lo que hemos garantizado es que durante el primer semestre va a estar congelada, y como tú bien dices, eso está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Y durante todo el año va a estar congelado para adulto mayor y para estudiantes. Lo que pase en el segundo semestre lo vamos a anunciar prontamente. ¿Cuándo más o menos para estar atento y entendiendo que estamos a la vuelta de la esquina? Sí, tiene que ser, yo me imagino, antes de fin de mes, porque efectivamente el compromiso es mantenerlo congelado hasta el 30 de junio. Ya, y todavía no nos puede adelantar si es que el cambio va a ser al alza o se va a mantener el Eso es justamente congelamiento. lo que tenemos que definir, es algo que no hemos definido todavía. Ya. Ministro, a propósito de los virus respiratorios, hay harta preocupación por la calidad del aire, porque obviamente eso tensa aún más lo que está sucediendo en materia sanitaria. En ese sentido, y considerando cómo está la congestión, las emisiones de CO2, la calidad del aire en la región metropolitana, ¿cómo anticipa usted que va a ser esta temporada de restricciones vehiculares? Bueno, esto es un tema que por supuesto nos preocupa. La calidad del aire en Santiago es motivo de preocupación. Tenemos una cuenca que hace que tenga mala ventilación y la contaminación se extienda a quedar relativamente baja. Y por eso es que, por ejemplo, este fin de semana tuvimos una preemergencia ambiental. Es la segunda vez que nosotros lo tenemos que hacer durante este periodo. Y que está asociado en el ámbito de transporte como principal política la restricción vehicular, que lo que hace es que en los meses entre mayo y agosto le restringe el uso de los automóviles que son anteriores al 2011, en el caso de los automóviles y 2010 las motocicletas,
porque son aquellas que más contaminan. Cuando uno compara un vehículo de esa época al de ahora, la contaminación que generan es muy, muy superior. Por lo tanto, esta es una política que apunta a restringir justamente los vehículos que son más causantes de la contaminación. De alguna manera, creo yo, es como que uno rasca donde pica, ¿no? Que uno aborda justamente los vehículos que son los que más contaminan. Y en caso de pasar a alerta o a preemergencia o a emergencia, se suman otro tipo de vehículos, vehículos de carga, o más dígitos. Incluso en alguna ocasión se puede solicitar también que los vehículos con catalítico, los vehículos que normalmente no tienen, no se les exige restricción vehicular, eventualmente si ya estamos en emergencia también se restringe su uso, porque la contaminación atmosférica tiene dos fuentes. Una es la que sale por el tubo de escape, ¿no es cierto?, que en muchos casos es una combustión incompleta, que tiene material particulado, que tiene compuestos orgánicos volátiles, pero también hay una contaminación que tiene que ver con el tránsito de los vehículos al levantar polvo en suspensión. Y eso, por lo tanto, ahí cuando ya entramos en emergencia empezamos ya a abordar también a los vehículos que normalmente no tienen restricción. Claro, y por cómo están las cosas, la calidad del aire, más lo de los virus respiratorios, esta temporada de restricción vehicular, ¿cómo se viene? Yo creo que hasta el momento vamos bien, o dentro de lo normal de un año de estas condiciones. En la medida que haya un poco más de lluvia, por supuesto eso va ayudando. Entiendo que ya cuando se acerque el fin de semana vamos a tener un poco más de precipitaciones, lo que, por lo menos nosotros que entiendo que es el pronóstico, lo que nos va a ayudar. Pero efectivamente la restricción vehicular es una medida que nos ayuda a poder reducir las emisiones, y en un contexto de crisis sanitaria, de virus incisional, por supuesto que la contaminación se transforma en un problema todavía más relevante. Bueno, y también está el desafío de la reducción de emisiones de CO2 en el mismo transporte público. Sí. ¿Ahí tienen algunas metas para este año, para el mandato del gobierno? Claro, aquí hay que distinguir dos cosas, ¿no es cierto? Por un lado está la contaminación atmosférica de carácter local, que son todo este material particulado, el monóxido de carbono, los gases que generan un impacto en la salud. Pero también tenemos este otro problema, que es la emisión de CO2, de dióxido de carbono, que no genera un problema en la salud, pero sí genera un problema planetario. El dióxido de carbono nos está generando que nuestro planeta se vaya calentando. Esta es quizá una de las principales emergencias que tenemos como humanidad. Y ante eso lo que hemos trabajado y tenemos el compromiso como país de que al 2050 seamos carbono neutrales, es decir, las emisiones de carbono que generamos sean equivalentes a aquellas que nuestro país es capaz de volver a capturar. Y en materia de transporte, uno de los ámbitos en los cuales más fuerte estamos trabajando es ir incorporando la electromovilidad, que nos permite que algunos vehículos vayan transformando, ¿cierto?, desde vehículos de combustión interna hacia eléctricos, y donde hemos hecho un esfuerzo que ha sido muy aplaudido, es que cada vez más tenemos buses eléctricos en la ciudad de Santiago. Santiago se ha transformado en la ciudad fuera de China con más buses eléctricos del mundo, que Mire. Uno lo dice así rápido, pero en realidad cuando uno toma conciencia es muy impresionante. ¿Eso significa un porcentaje de cuánto del total de la flota? Hoy tenemos cerca de 2.000 buses para una flota de 6.500. O sea, estamos hablando como un 30% de los buses en Santiago ya son eléctricos, y queremos avanzar. Estamos avanzando también en ir aumentando esa proporción. ¿Hay una meta clara para este año, por ejemplo? O sea, este año ya acabamos de terminar la instalación de una licitación que se hizo, que permitió llegar a cerca de 1.900. Yo creo que vamos a terminar el año con a lo mejor con ciertamente más de 2.000. Pero nuestro gran desafío es cómo poder llegar con buses eléctricos al resto del país. La brecha de calidad en transporte público entre Santiago y las regiones es muy alta, y uno de los esfuerzos que estamos haciendo es poder avanzar con buses eléctricos a también otras ciudades. Tenemos algunos proyectos ya en marcha, por ejemplo, en Antofagasta se está trabajando en un electrocorredor entre la Chimba y la universidad, y así en varias otras ciudades del país. Y si mal no recuerdo, también tenían este plan piloto, me imagino, de transporte doble cero, donde en algunas ciudades del país se iba a buscar tener 0% emisiones y también 0% costos. ¿Cuán avanzado va ese plan? Bueno, dentro del programa de gobierno del presidente Boric se planteó el hacer un piloto en alguna parte del país, esta política de servicio de transporte público doble cero, cero emisiones, cero tarifa. Y estamos todavía en el diseño de ese piloto. Esperamos poder anunciarlo cuando corresponda, ¿no? Todavía no tienen la ciudad clara. O sea, hemos avanzado, lo que pasa es que queremos ser prudentes en esto, y estamos revisando también las condiciones del piloto que haríamos en algún minuto del gobierno. ¿Para cuándo estarían las novedades? Solamente para estar atentos. En eso prefiero no pronunciar. No tengo novedades que anunciar. Ministro, otro de los grandes anuncios que hizo el presidente Gabriel Boric en su cuenta pública y que es tan esperado por todos los chilenos desde hace muchísimo tiempo son los trenes. Sí. El presidente anunció
3 nuevos trenes más el tren rápido Santiago-Concepción. ¿Cuáles son los principales hitos que debieran darse en el corto o mediano plazo? A ver, perfecto. Primero que respecto del tren rápido Concepción, la verdad que lo que anunció fue que nos pidió que lo estudiáramos. Claro. Sí, está bastante más atrás. Hoy día el tren que llega a Santiago Concepción ocasionalmente lo logra, pero lo hace por el lado sur, en un trazado que es además eléctrico hasta Chillán y después es diésel. O sea, las condiciones en que un tren puede llegar entre Santiago y Concepción no son las ideales, y lo que nos pidió fue armar un estudio que nos viera la factibilidad de poder llegar directo desde Chillán, un poco paralelo al acceso norte a Concepción, lo que es un proyecto que estamos mirando con interés y lo vamos a estudiar. ¿Se ve factible? Eso es parte de lo que vamos a hacer ver en este estudio. Pero lo otro es cosas que son elementos en los cuales ya vamos avanzando. Como gobierno nos hemos propuesto el poder replicar lo que se hizo en Valparaíso con este servicio hacia Limache, que hoy día es el Metro Valparaíso y que da un servicio de cercanía, o que en Santiago hemos construido al ir hacia Nos o a Rancagua, un servicio de cercanía, que quien vive en Rancagua puede trabajar en Santiago y venir en tren. Lo estamos replicando en otros puntos del país. A principios de este año ya empezamos con el servicio San Carlos-Chillán, un servicio que tiene esa lógica de que las personas que viven en San Carlos pueden ir a estudiar o trabajar a Chillán en tren. Y un recorrido precioso. Además, y nos permite, es importante también, no solamente un beneficio para los usuarios del tren, sino que también cuando tú logras sacar un vehículo, claro, un automóvil, también genera un beneficio en la carretera al haber menos congestión. Y eso lo que se anunció fue que también lo vamos a hacer en otras 3 regiones. Por una parte en el Maule, con servicios que van entre Curicó, Talca y Linares, pasando por San Javier y Molina. Vamos a tener ahí un servicio de cercanía. Esto le llamamos 30-30, porque son como 30 kilómetros de distancia en más o menos 30 minutos, esa es la idea del servicio. Inauguramos esta semana pasada, el día viernes, un servicio equivalente de Temuco al sur. Nosotros ya tenemos un servicio de Temuco al norte, desde Victoria y Lautaro. Estamos construyendo una estación en Cajón. Estamos construyendo otra estación en Padre Las Casas, y el servicio va a continuar hacia el sur, o sea, está continuando. Hoy día fue el primer día, llegando a Freire y Pitrufquén. Es un tren de muy alto estándar, porque es un tren que se compró el año 2021, y por lo tanto ya tenemos un servicio ahí interesante y nuevo, que esperamos, y esto es lo importante, que la gente lo use, que lo valore, que lo cuide, pero sobre todo que lo use, que haya mucha gente que salga a usar este tren, que es un tremendo anhelo de las personas que añoran el tren. Y finalmente en la región de los lagos estamos trabajando para poder recuperar un servicio muy querido por la ciudadanía en el entorno de Puerto Montt. Va a ser un servicio desde Paloma, pasando por Alerce, Puerto Varas y Yanquihue. Ministro, ya están los trenes por un lado, hablábamos Sí. del transporte público también, y lo quiero llevar al mar, Ya. a los barcos. ¿Por qué? Porque en Perú ya se confirmó, de hecho, una inversión muy importante por parte de los chinos. Van a hacer un megapuerto en la ciudad de Chancay. Sí. Y, claro, de distintos sectores exportadores de nuestro país ven esto como una amenaza a la competitividad que se puede dar a nivel marítimo. Sí. ¿Cómo lo están viendo desde el Ministerio? Porque el tema marítimo... Desde el Ministerio estamos trabajando en distintos ámbitos. Por una parte, estamos trabajando en una nueva política nacional de desarrollo logístico portuario. Estamos en una serie de diálogos con actores de la industria, actores del mundo laboral, actores de las ciudades también, ciudades puertos, para reflexionar respecto de cómo hemos estructurado nuestro sistema portuario en Chile. Tenemos algunos puertos que son privados, otros que son puertos públicos de uso privado, en fin, tenemos distintos puertos privados de uso público, perdón, tenemos distintos tipos de puertos, y creemos que es un buen momento para poder reflexionar cómo queremos estructurar la gobernanza de nuestro sistema portuario. Hay temas laborales, hay temas de relación entre los puertos y la ciudad. En paralelo también hemos presentado junto al ministro Grau una ley de cabotaje que construye sobre la propuesta que hizo el gobierno anterior. Para liberar y el cabotaje. Queremos que pueda haber mucho más cabotaje en nuestro país. Hoy día tenemos unos puertos, un país con una vocación marítima evidente, y sin embargo la cantidad de carga que se transporta internamente por nuestros puertos a nivel nacional es relativamente baja. Entonces lo que quisiéramos es poder dar más posibilidades a que más de nuestra carga, más contenedores se pueda transportar por vía marítima en nuestro país. O sea, hay conciencia de que hay una falta de competitividad en el sector. Así es, y por eso estamos trabajando, y creemos que una ley que debiese poder animar y fortalecer el transporte de carga nacional a nivel marítimo. Finalmente también tenemos nuestro proyecto emblemático en materia portuaria, pero que no es el único puerto en que estamos trabajando, en el puerto de San Antonio. Estamos avanzando, es un proyecto grande, estamos hablando de un puerto, el puerto exterior,
en San Antonio. El famoso megapuerto. Sí, sí, es un puerto que va a tener una capacidad de 6 millones de contenedores al año. Y a modo de contexto, el puerto de Chancay en Perú entiendo que tiene una capacidad de 1 millón. Entonces, es una respuesta relevante al sistema, a los requerimientos que tiene nuestro país en materia portuaria. Es parte de lo que queremos avanzar. Por supuesto, eso tiene una serie de condicionantes y precauciones, tanto en temas ambientales, en la relación del puerto con la ciudadanía. Tenemos que ser cuidadosos, pero entendemos que ese es un ámbito en el cual queremos trabajar. Y tenemos también proyectos equivalentes que estamos trabajando con la empresa portuaria de Valparaíso para también fortalecer el puerto de Valparaíso y también en otros puertos del país. Es decir, aquí hay una batería de puertos en el país, tenemos un sistema portuario que tiene una capacidad importante que no está en tela de juicio y que al revés, estamos trabajando para ir fortaleciendo de modo de poder hacernos cargo de la demanda que vamos a tener como país. Y también estamos trabajando y evaluando el cómo esos puertos son también puertas de entrada hacia el interior del continente, hacia Argentina, incluso hacia a lo mejor hacia Brasil o hacia Paraguay. Es decir, cómo nuestro sistema portuario de cara al Pacífico puede también ser una puerta de entrada para algunas zonas terrestres de nuestra región. Solo para hacernos la idea, si todo sale bien, a propósito de esos condicionantes que decía, ¿cuándo podría estar el megapuerto de San Antonio? Porque lo de Chancay está el próximo año en funcionamiento. Sí, de acuerdo. Nosotros, el puerto de San Antonio está vislumbrado, por el momento estamos nosotros en un proceso como de, más bien de validar de que la evaluación ambiental, de que las condiciones ambientales del puerto son coherentes con nuestra legislación y con nuestras exigencias. Y lo que vendría, y eso está programado para poder construirse ya a partir de 2030, 2032. Y ahí ya esperamos poder tener este puerto inaugurado. Y por mientras, por supuesto que hay trabajo en otros puertos del país para poder ir fortaleciendo su capacidad. Hoy día vemos que el sistema en general responde bastante bien a los requerimientos que vamos teniendo en materia de importaciones y exportaciones. Tenemos un tema también que hemos venido trabajando asociado al alto de ola que exige que un puerto se tenga que detener. Entonces hemos trabajado para poder generar medidas de gestión que permitan mantener la operación de nuestros puertos, incluso en el momento en que el alto de ola es un poco mayor, sí, supera ciertos umbrales. Hemos ido aumentando ese umbral porque entendemos también que es clave que nuestros puertos estén operativos la mayor cantidad del tiempo posible porque tienen un rol fundamental tanto en las exportaciones como en las importaciones del país. Hartos temas en su agenda, los vamos a estar siguiendo todos, ministro. Muy bien, Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a todos ustedes los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.